Un tema realmente importante y que hay que prestarle atención. Hasta hace poco muchas organizaciones han calificado el proceso de adopciones en Panamá como lento, burocrático y hasta ostentoso. En ese mismo sentido, hacen un llamado a las distintas autoridades, por ejemplo a la CENIAF, para hacerles recomendaciones en aras de que mejore este proceso. Justamente para hablar del tema tenemos a la abogada de familia y especialista también en este tema de adopciones, María Elvira Muñoz. Bienvenida a Next Noticias, María Elvira. Qué gusto contar con usted esta mañana, definitivamente la fuente idónea para el tema. Cuéntenos un poquito, ¿usted coincide con esta percepción de que en efecto el proceso en Panamá es lento, es burocrático, como lo han calificado múltiples organizaciones? Bueno, el proceso de adopciones en sí es un proceso largo, es un proceso, si se puede decir de alguna forma, tedioso, pero cuando estamos tomando en consideración que tú tienes que suspenderle la patria potestad a un padre y tienes que restituirle a un niño su derecho a la familia, hay cosas que no pueden soslayarse. Hay investigaciones que realizar, hay procedimientos que cumplir y hay términos de igual forma que cumplir que tú no puedes pasar por alto, porque el hacerlo puede prestarse para que se den situaciones que luego puedan ser cuestionadas. Sí considero que de una u otra forma podría agilizarse un poco más el procedimiento de adopción si se hace la implementación correcta o la aplicación correcta de la ley. Cuando se creó la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y la Familia, que eso fue 2 administraciones anteriores, pues se andaba un poco a tientas tratando de crear una estructura que brindara protección a la convivencia familiar, porque la autoridad central en materia de protección a la convivencia familiar, en materia de adopción, es la Secretaría. Se crearon departamentos con psicólogas, trabajadoras sociales que se fueron capacitando con ese propósito poco a poco para realizar las evaluaciones pertinentes, ya sean evaluaciones sociales, evaluaciones psicológicas, trabajos de campo, dirigidas a determinar indudablemente la conveniencia o no de colocar a un niño que se encuentra en una situación de riesgo social o abandono en una familia con miras a que esa familia se constituya la alternativa familiar de hogar sustituto en primer lugar, que es una de las opciones que pueda haber, o que se constituyan en familia adoptante. Ahora, pero para entender un poquito el proceso, ¿en qué parte entra la CENIAF? Porque se dice que el que declara este estado de adoptabilidad, que es necesario para proceder entonces, es el juzgado de la niñez, pero ¿qué tiene que ver el CENIAF directamente con esto? Bien. La CENIAF, como te dije anteriormente, es la autoridad central encargada de la protección de lo que es la unión familiar y de los menores. Ellos, si reciben por uno u otro motivo algún tipo de noticia o conocimiento de que hay un menor en situación de riesgo social, en estado de abandono, tienen inmediatamente que hacer las investigaciones de campo. Tienen 72 horas para verificar si efectivamente la situación que se está denunciando es correcta. Tienen que hacer la solicitud de la declaratoria de adoptabilidad y tienen que elevar una resolución motivada que se dirige a la autoridad competente, que en este caso... Es como un aval que da entonces al es juzgado. correcto. El órgano judicial que finalmente es quien va a hacer la declaratoria de estado de adoptabilidad previa inhabilitación de patria potestad de los padres biológicos. Por supuesto que tiene que hacerse la investigación correspondiente de que no hay una persona con capacidad legal de hacerse cargo de lo que es el cuidado de un menor. Ahora, en base a su experiencia, ¿cuánto tiempo le toma a una pareja poder adoptar en Panamá? ¿Más o menos cuánto? Mira, eso es un tema bien relativo. Tú, con mucha suerte, puedes tener una adopción tal vez en 2 años, como puede extenderse un periodo mucho más largo que eso, porque como te decía... ¿Mucho más largo aproximadamente cuánto? ¿6 años, 8 años? Hasta 8 años. Porque hasta 8 años. Hay pues estas organizaciones que alegan que lo que pasa es que hay niños que definitivamente llegan a la mayoría de edad en los albergues y en efecto han estado en un proceso de adopción, pero se complica una vez pues ya son mayores de edad. ¿Qué establece la ley de adopciones per se en cuanto a la adopción? ¿Quiénes pueden adoptar en Panamá? Bien, en Panamá puede adoptar cualquier persona mayor de edad que tenga el ejercicio de sus derechos civiles y políticos, que tenga las condiciones de salud mental, salud física, que tenga las condiciones sociales,
económicas para brindarle una alternativa familiar a un niño que se encuentra en situación de riesgo social o de maltrato o de abuso. Cualquier persona que sea mayor de edad puede hacerlo. Sin embargo, sí prima un principio, y es que tiene que haber una diferencia de edad mínima de 18 años y máxima de 45 años entre el adoptante y el adoptado. Pueden adoptar tanto nacionales como extranjeros. ¿Tiene que estar casada la persona? No, pueden ser matrimonios, pueden ser uniones de hecho con un mínimo de convivencia de 2 años. Pueden ser personas, parejas, como pueden ser adopciones monoparentales. Siempre y cuando cumplas con los requisitos que anteriormente yo te he mencionado. ¿Y el tema de los extranjeros es posible? Porque siempre se maneja con pinzas precisamente para evitar que el destino del menor pues no sea el de restituirle una familia. ¿Pueden adoptar extranjeros en Panamá? Por supuesto que pueden adoptar extranjeros siempre y cuando cumpla con todos los parámetros de investigación y los requisitos que te exige la ley panameña para eso. Hay que hacer la acotación de que la adopción nacional prima sobre la internacional. La adopción internacional solamente se da cuando se han agotado todos los recursos para que el niño sea mantenido dentro de una familia panameña, y se le restituya su derecho a la familia en el mismo entorno en el que el niño nació y en el que el niño creció. Sin embargo, sí hay situaciones de que no hay solicitantes nacionales que cumplan con los requisitos o con el perfil de lo que el niño necesita, porque siempre se dirige el tema de la adopción a tratar de suplir las necesidades reales, y no solamente las básicas, sino las necesidades afectivas, de desarrollo integral del menor. Y entonces, en el evento de que no haya un nacional que cumpla con ese perfil, se va a lo que es un solicitante internacional. ¿Qué recomendaciones haría usted al sistema en base a su experiencia? ¿Qué es necesario para poder agilizar un poco el tema de las adopciones? Bueno, mira, yo diría que antes que todo, tratar de implementar o aplicar adecuadamente la ley. La ley no es mala. La ley tiene sus falencias, ha sido algo que se ha ido mejorando. Había una ley que existía anteriormente que también era buena. Esta se ha agilizado un poco, sobre todo en el tema de poder establecer cuándo un menor se encuentra en situación de riesgo social. Antes las investigaciones de campo se hacían hasta por un periodo de 3 meses. Ahora, después de que un niño se encuentra en una situación de abandono por más tiempo de 30 días, pues ya tú puedes decir en términos generales que tú puedes iniciar un proceso de adopción, o por lo menos la declaratoria de adoptabilidad de un menor. Yo pienso que desde ese punto de vista se ha mejorado el procedimiento, se ha mejorado la ley. Hay mejoras que hacer todavía, por ejemplo, ¿Debe la CENIAF hacer cambios? Por ejemplo, mucho se juzga el proceder de esta entidad, que es muy lenta, que a veces no quedan claros los procesos. ¿Hay que hacer cambios en la CENIAF? Pienso que hay que darle los recursos adecuados para que la CENIAF cumpla con el propósito para el cual fue creada. La CENIAF, cuando entró esta administración, pues se hizo una reestructuración de los diferentes departamentos de la misma. Pienso que también que con ánimo de que funcionara de una forma óptima, pero se cayó en ciertas equivocaciones, es mi percepción, derrotar a personal que había sido calificado en el departamento de adopciones, en el departamento de convivencia familiar, gente que tenía ya más de 10 años de experiencia en eso, rotarlos a otros departamentos y traer personas nuevas que no tenían preparación, tal vez no tenían la experiencia de campo que tenían esos otros funcionarios que tenían tiempo de estar trabajando. Entonces eso creó de una u otra forma un retraso en lo que era el proceso de adopción en sí, porque hubo que reestructurar nuevamente todos los departamentos. Eso se puede mejorar. También existe la situación de que a nivel de órgano judicial, ¿verdad?, los juzgados de niñez ven un cúmulo de procesos de familia. No solamente ven procesos de adopción, ven procesos de guardia y crianza, procesos de suspensión de patria potestad, procesos de reglamentación de visita, incluso procesos de alimentos. Entonces, cuando te llega un expediente para una declaratoria de adoptabilidad, una suspensión de patria potestad, incluso una fecha de una audiencia para adopción, tienen que buscar un espacio
dentro de su agenda, que ya de por sí está copada, tomando en consideración que para el Distrito Capital solamente hay 2 juzgados de niñez y adolescencia, y para el Distrito de San Miguelito tampoco es que haya mucho más. Entonces, pues, si pudieran, dentro de lo que es la estructura de los órganos, del órgano judicial de los juzgados de niñez y adolescencia, crear un departamento solamente para adopciones sería mucho más efectivo y expedito el proceso de adopción. Me quedo con esa recomendación final. Gracias, María Elvira Muñoz, abogada de familia y que trata estos temas de adopciones pues que han sido criticados por los últimos días, por acompañarnos para hacer un poquito de docencia en Next Noticias.